Bueno, hola chicos. Finalmente el viernes seguimos en trabajo autónomo. Me disculpo con ustedes porque pues no ha sido posible. Pues me dieron el permiso para la actividad ¿del qué? Del viernes 26. Es una actividad certificable y pues realmente me parece que es importante también estar en esas actividades. Sin embargo, pues la clase se hace y de alguna manera como voy a estar con ustedes acompañándolos el martes, pues ahí de todas maneras se equilibran cosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El viernes de forma autónoma, cada uno en sus casas, con buen internet, con buen Excel, con buena comodidad. Vamos a ingresar acá a las actividades, el espacio que está de controlar las actividades, las emisiones del grupo A, del grupo A, que se me hizo el grupo A, aquí está. Y vamos a entrar a controlar las emisiones resultantes de procesos, ¿no? A la competencia. Entramos a los primeros resultados de aprendizaje, entramos aquí en actividades y en la parte de abajo donde estaba el trabajo autónomo del viernes pasado, ¿cierto? Vamos a elaborar dice actividades de apropiación de conocimiento, manejo de ISOSTAN y análisis de informe de estudio de emisiones. Bueno, la idea es que vamos a trabajar sobre este Excel y sobre este PDF. ¿Qué es este PDF? Este PDF es un documento muy completo que muestra realmente lo que hace una consultora ambiental en el tema de emisiones atmosféricas. Cuando ustedes lo descargan, ¿cierto? Perdón, esto no es. Cuando ustedes lo descargan, van a encontrar un documento larguísimo de 179 hojas que hace parte del requerimiento de la autoridad ambiental para el tema de emisiones. La autoridad ambiental finalmente pide dos cosas: un permiso de emisiones, ¿sí? La de la expedición del permiso de emisiones y la entrega del estudio de emisiones atmosféricas de la fuente fija o de las fuentes fijas que tiene la empresa. Entonces aquí van a encontrar todo el documento, básicamente un ejemplo muy bueno, un documento que les va a mostrar qué es lo que se debe entregar, ¿cierto? En una empresa de alguna manera que deba cumplir con la normatividad para emisiones, qué es lo que debe entregar a la autoridad ambiental. Tenemos una ladrillera, la ladrillera se llama Industria Greski, y aquí en la primera parte es la entrega de los documentos donde ellos solicitan el permiso de emisiones atmosféricas. Entonces es para que lo revisen, lo miren, ¿no? Obviamente todo es un tema técnico. Por ejemplo, acá nos hablan del ciclón, el ciclón que están elaborando como prototipo. Aquí hay algunas fotos ya del ciclón a nivel, ¿cómo se dice eso? A nivel ya técnico, ¿sí? A nivel técnico, ya lo que se ve de un ciclón, ¿no? Entonces aquí están los cálculos para determinar los porcentajes de captación y las dimensiones que debe tener el ciclón, ¿no? Se proyecta el ciclón y siguen una serie de documentos que hacen parte pues de lo que se pide para otorgar el permiso de emisiones atmosféricas según pues el decreto 948 del 95. Entonces aquí pues está llenado, ¿no? Aquí está la información del formato que se solicita a nivel nacional, y aquí en esta parte obviamente dice todos los documentos que deben anexar a la solicitud. Todos esos documentos están escaneados ahí como sigue, ¿sí? Entonces aparece pues el primero, que es pues el documento que acredita la personalidad jurídica del solicitante, el poder de si hay que hacerlo por medio de un apoderado, la plancha y gag de la evocación del proyecto. Bueno, todos esos documentos aparecen desglosados abajo, ¿sí? Esto es información confidencial y la uso solamente para fines académicos. Esto es lo que hay que hacer en la parte atmosférica. Si usted va a trabajar en la parte atmosférica en una empresa, esto es lo que va a tener que colectar, ¿no? Todos estos documentos. Aquí está el tema de la rosa de vientos,
que se pide con la parte de meteorología, que ya después vamos a empezar a mirar cómo se hace. El concepto de uso de suelo, ahí están todos los anexos, ¿cierto? Esto es para el permiso de emisiones, ¿sí? Entonces la idea es que hagan una lectura del documento, revisen el documento, ¿cierto? Y miren cada uno de los anexos. Entonces aquí tenemos el plano de la chimenea, ¿no? De la industria GRES, que viene la plataforma, vemos, ¿qué más vemos acá? El horno, por aquí más adelante está el horno. Bueno, todo eso hace parte de, acá está el ciclón otra vez, de los documentos que se piden para poder entregar el permiso de emisiones. Permiso de emisiones, ¿sí? No estamos hablando todavía sobre el tema del estudio, el permiso de emisiones, ¿no? Lo que debe hacer una empresa para colocar una fuente fija de emisión, sea horno, sea caldera, tiene que generarse todo esto, ¿no? Entonces, todos estos documentos se deben escanear y entregar a la autoridad ambiental. En este caso, pues si la ladrillera está ubicada en Cundinamarca, pues se le deberían entregar a la CAR. Bueno, todo esto es el permiso de emisiones. Ya en la página, les voy a decir, el plan de contingencia, todo esto hace parte del permiso de emisiones, ¿sí? Todo esto se hace parte. Aquí empieza el informe técnico de evaluación de emisiones atmosféricas por fuentes fijas, ¿no? Entonces, este es el que vamos a revisar, el que vamos a identificar dónde están los valores, dónde están los datos de cada uno de los métodos y vamos a colocarlos en el ISOSTAN, ¿sí? De eso se trata como la actividad. Entonces, pues yo obviamente sé, por eso quise hacer el video explicativo, para mostrarles lo que hay que hacer, cómo se analiza el informe. Entonces, el informe, obviamente acá, ¿cierto? Acá esta parte me dice que al que se le va a hacer la evaluación de emisiones es al horno Hoffman, ¿no? Que sería la fuente de emisión. Y me dice acá la empresa que lo hizo, ¿no? Esta empresa es una consultora ambiental reconocida en Bogotá, con su control de contaminación limitada, quien hizo el muestreo isocinético, porque básicamente es un muestreo isocinético que se hace a la fuente de emisión para poder entregar el informe técnico. Entonces aquí hay una tabla de contenido, ¿cierto? Y pues aquí está la método de toma de muestra y el análisis para por cada método, ¿no? Recuerden que ya vimos el método 1, el método 2, el 3 y el 4. Ya de aquí para acá, ya ese es el muestreo preliminar que en este momento se hizo, ¿cierto? Y ya empieza a aparecer desde la página 27, ya es el muestreo definitivo, ¿no? Entonces recordemos que el preliminar es desde el método 1 hasta el método 4 y el definitivo es ya el método 5, depende del contaminante. Aquí tenemos el método 5, ¿cierto? El método 3B, el método 8, el método 7, que ya son los del muestreo definitivo. Tenemos también otros métodos y ya finalmente pues el documento. ¿Listo? Hay un resumen ejecutivo, entonces hay que leer el resumen ejecutivo. Hay que colocar las características, pues hay que analizar las características y especificaciones de la fuente fija evaluada, ¿cierto? Aquí me dan toda la generalidad ya esto ya lo hicimos, obviamente, ¿cierto? Con la corrección normativa, ya lo sabemos hacer, y acá me da la introducción. Entonces me dice la identificación de la empresa, en qué consiste el proceso productivo, ¿cierto? Me muestra el diagrama de la fuente de emisión, que es el horno Hoffman, que lo tenemos acá, y los sistemas de control, ¿no? Estamos con el sistema de control cámara de ventilación y con el ciclón.
de cimentación, perdón, y el ciclón. Aquí el sistema de control es el ciclón y esta es la fuente, ¿no? Ya sabemos cómo identificar, aquí se llama NIPLES, esta es la plataforma para el muestreo isocinético, bueno, ya eso lo sabemos, ¿no? Aquí empiezan las descripciones de las condiciones de la chimenea, ¿no? Esto ya también lo revisamos. Y empieza aquí a empezar a mirar el tema del registro fotográfico, pues, de la chimenea, ¿no? Y de los equipos. Tenemos acá la descripción del programa de medición, obviamente quién lo va a hacer y todo eso. Acá nos empiezan a describir los equipos, nos muestran el equipo isocinético, nos describen los procedimientos, qué procedimientos se van a llevar acá. En la página del documento, en la página del documento, en la 97, la que aparece acá abajo, nos muestra el método, el método de toma de muestra y análisis. El método 1, que es el que estamos trabajando, nos muestra la descripción del sitio de muestreo, nos determina cómo se determinan los puntos transversales y se muestra, ¿cómo se llama eso? Se muestra el formato con el cual se midieron los datos para poder determinar el método 1, para poder tomar en campo el método 1, ¿no? Y aquí ya nos empieza a hablar del método 2, ¿cierto? Los datos que se tomaron de eso. ¿Me permiten un momento? ¿Me estaban llamando a alguien? Bueno, método 2. Aquí están todos los cálculos para que ustedes los revisen. El método 5, el método 6. Bueno, está toda la información, están todos los datos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ubicar los datos, ¿cierto? Que me está preguntando el ISOSTAN. Entonces, aquí vemos un poco, ¿no?, de datos relacionados con cada método, ¿no? Entonces aquí ya hay medición de haluros y aquí me va mostrando ya las conclusiones, ¿sí? Aquí me habla de las normas de emisiones, es la comparación con la normatividad y las conclusiones finalmente, ¿cierto? Y los anexos, ¿cierto? Hay anexos aquí, tenemos anexos en la parte de... aquí me dicen los anexos, calibración y verificación del equipo isocinético. Entonces, el anexo 1, aquí hay algunos datos, ¿sí? También la calibración de la sonda. Bueno, y otras cosas. Entonces, ya cuando se revisó todo el documento, que son 176 hojas, ¿cierto? No hay que hacer resumen ni nada de eso. Aquí tenemos en la página, ¿qué? Tenemos la información que se recolecta en campo, ¿no? Cómo se recolecta en campo. Acá, por ejemplo, tenemos los puntos, ¿sí? Y la distancia de la pared a la chimenea es el punto de toma de muestra para hacer el método 1, ¿cierto? Interesante acá. Bueno, ese es todo el archivo. Cuando usted ya lo revisó, ¿cierto? Se devuelve aquí a las actividades. Ese documento ya lo revisó, lo mantiene abierto y va a descargar el ISOSTAN. ¿Qué es el ISOSTAN? El ISOSTAN es una macro que creó la Secretaría de Ambiente de Bogotá. Es una herramienta muy útil cuando uno se dedica a esto. Entonces, lo que hay que hacer es encontrar los datos dentro de ese documento y colocarlos. Entonces, aquí me va a presentar la empresa. Entonces, la empresa, vuelvo al documento, ¿cierto? Y pues en la parte inicial, del documento,
empiezan a darme la información. Entonces la empresa se llama Industria Gretzky Limitada, ¿cierto? Entonces yo voy a la macro y escribo Industria Gretzky Limitada, ¿sí? La dirección la voy escribiendo acá. Entonces acá me dice ubicada en la carrera quinta número 74F10. Entonces ahí se me olvidó. Carrera quinta carrera quinta número 74F 10 sur. Y ahí sí voy llenando todos los datos, ¿no? Entonces el tipo de chimenea es rectangular, ¿cierto? Porque es una ladrillera. Y aquí empezamos a ver todos los datos que nos piden. Entonces es buscar en el documento los datos que debemos colocar en el ISOSTAN, en la parte inicial. Ya cuando tenga acá esto colocado, ya lo va guardando. Me tiene que subir el ISOSTAN diligenciado. Entonces aquí se clic aquí para chimeneas circulares, clic aquí para chimeneas rectangulares, clic aquí para evaluar únicamente óxidos de nitrógeno. Entonces aquí me dice lo gris va a ser los datos que tengo que ingresar, lo rojo es los datos que me calcula la macro, lo azul es los datos corregidos por oxígeno, ¿cierto? Ya con la fórmula de corrección normativa, y lo verde es el control de verificación que me va a decir si cumple, no cumple, en fin. Entonces vamos a dar clic aquí para chimeneas rectangulares. Realmente cuando se hace muestreos cinéticos se trabaja 3 corridas. ¿Qué significa 3 corridas? Que se hacen 3 muestreos, ¿sí? O sea, es como cuando usted toma en agua 3 muestreos, toma 3 envases y toma el agua y hace todo el procedimiento para el muestreo 3 veces. Aquí es igual. Por un tema estadístico se tiene que hacer muestreos de 3 veces. Entonces, bueno. Entonces aquí empieza la dirección, ¿no? Me pregunta la dirección, ya la coloqué acá. La dirección, el radicado, todo eso debe estar lleno y eso lo encuentro en el documento. Y tengo que llenar los espacios en gris, ¿sí? Todos los espacios en gris los debo llenar. Vamos a ver cómo les va. Yo lo único que pido es que revisen el archivo, ¿sí? Revisen el archivo y podamos llenar hasta el método preliminar, ¿no? El muestreo preliminar hasta el método 4. Entonces, por ejemplo, acá dice longitud nipple. Entonces yo me voy por acá, yo me voy por el archivo y busco cuál longitud. Cuando me dicen, mira la longitud del nipple, ¿a eso qué corresponde? Eso corresponde al método 1, donde yo hago la medición de los nipples para determinar los puntos de muestreo. Entonces, puedo entrar acá al método 1, que es el que me va a dar el dato. Página 98, ¿cierto? Y pues dice distancia nipple fondo 1,15, distancia nipple pared interna 0,50, largo fondo, ¿cierto? 0,65 metros. Entonces aquí me aparece un resumen. Me aparece un resumen de qué, de el método 1, ¿sí? Que yo lo debo ir colocando en el documento. Entonces en la macro dice longitud nipple LNW. Entonces yo busco esa característica, la LNW, la busco para colocarla en el documento, ¿sí? Entonces LNW, buscamos LNW, ¿cierto? Aquí me da los puntos, me da me da
me da ¿qué? Me da los puntos. Entonces digo, ¿qué es longitud niple? Longitud niple más el diámetro, ¿no? Entonces aquí me están dando dos datos. Entonces la longitud del niple, ustedes se dan cuenta acá, distancia niple fondo, LW, ¿cierto? Es 1,15. Entonces aquí coloco 1,15 metros y aquí coloco 0,50. O sea, ese símbolo que hay allá como diámetro hace referencia a la pared interna. Entonces sería 0,50. Bueno, ya. Entonces aquí LNW, ¿cierto? Es la longitud del niple. Si ustedes lo ven acá en la gráfica del documento, ay Dios mío, señor. Si ustedes lo ven aquí en la gráfica del documento, ¿cierto? El NFW es la distancia, como estamos una chimenea rectangular, es la distancia que hay de fondo, ¿no? Desde los niples hasta el fondo de la chimenea. Y la NW es solamente la distancia que hay de la chimenea de los niples, ¿sí? Del niple a la pared interna. Entonces aquí sería 1,15, ¿cierto? El LFW, lo que hay, la longitud del niple, más el tema de la pared interna, y aquí solamente el niple, ¿no? Entonces, obviamente, el largo fondo, lo que tengo dentro de la chimenea, es la resta de eso. Entonces, aquí me da 0,65, él lo calcula. Y ustedes saben, aquí ya está bien, 0,65. Me dice, ancho, ¿cuál es el ancho del ducto? Entonces, aquí me va dando como la característica de la sección de la chimenea. Me dice que el ancho, que se establece por la variable, el símbolo W, es 0,65 metros. Entonces aquí tenemos que el ancho sería 0,65 metros y me da, lo calcula ya automático y me dice que el diámetro equivalente es 0,65, ¿sí? Diámetro equivalente es 0,65 y el área es 0,32. Eso me da la característica de la chimenea ducto rectangular. Y así voy llenando todos los espacios en gris. Entonces aquí, altura de descarga, voy buscando la altura de la descarga, ¿cierto? Hay que tener mucho cuidado con los datos que se toman. Entonces ahí les dejo, ¿no? Hay que mirar la altura de la chimenea. Entonces la altura de la chimenea obviamente está en la caracterización de la fuente de emisión. Entonces la idea es que ustedes busquen en todo el documento las características de eso. Entonces, por ejemplo, no, aquí no está. No sé. Bueno, por ejemplo acá debe estar. Y me dice la altura que son 17 metros. Por ejemplo, en esta gráfica le encontré el dato. Entonces puedo colocar acá la altura de descarga, 17 metros. Y voy colocando la distancia A en metros, la distancia B en metros, que eso hace parte del método 1, ¿cierto? Ya cuando tenga todos esos datos, me va a dar en verde me va a dar el tema de si estuvieron bien determinados los puntos, ¿no? Entonces es cuando terminemos de hacer eso, copiamos, guardamos el documento, como hizo Stan, por ejemplo, Julián Almario,
1441809A. Ahí. Le damos continuar y eso es lo que me suben como evidencia de la actividad del viernes. ¿Listo? Chicos, me disculpan bastante por no poder acompañarlos el viernes, pero prometo que estoy gestionando para mirar cómo hago la recuperación de esas dos clases. ¿Listo? La idea es que trabajemos en casa revisando ese documento. No siendo más, pues cualquier cosa quedo atenta y esperemos, voy a revisar el tema de los proyectos para que también ese viernes tengan el espacio para revisar los proyectos que van a presentar como parte de su proceso de formación y pues definamos quiénes van a trabajar el tema conmigo para yo tener en cuenta y para trabajarlo. Los que vayan a trabajar conmigo el próximo viernes, el viernes ya de noviembre, los que vayan a trabajar conmigo el viernes 9 de noviembre deben llevar un adelanto del trabajo. ¿Listo? Entonces así quedamos. Muchísimas gracias por atenderme y